Forma virtual de Shema Israel. Es un gusto poder compartir con ustedes acerca del mensaje universal de Pesach. Quería, antes que nada, agradecer a mi rabino, al rabino Ariel Groisman, también al director del Beit Midrash de Benei Noach, a Yohanan Besma, que es quien nos está también instruyendo. Bendigo a Hashem por ello y le deseo también que Hashem les bendiga y les permita seguir llevando este mensaje, las enseñanzas del noajismo a toda la gente, que se acerque a estos medios tan importantes, que son pocos, pero bueno, son los que están y son muy útiles para todos nosotros, lo valoramos mucho. Este mensaje, este shiur, que está titulado El mensaje universal de Pesach, está basado básicamente en el material de noagidas.org, para que todos lo puedan ver directamente el material. Básicamente se encuentra en la página, en noagidas.org, pueden ir a verlo allí, mensaje universal de Pesach, y allí se encuentran también diferentes mensajes, los diferentes mensajes de las distintas fiestas o festividades hebreas, así que también les invito a que puedan estar mirando ese material que es muy útil, como también hay propuesta de cursos, también un Beit Midrash virtual que lleva a cabo el rabino Groisman junto a Yohanan Besmat, así que bueno, realmente es importante decirlo, agradecer sobre todo la posibilidad a ustedes, especialmente a Ezequiel, que es quien no me ha dado la oportunidad de compartir esto, así que también un saludo especial y que la gente bendiga por permitirme también compartir algo para los gentiles, para las naciones, que estén dispuestos a escuchar. Bueno, esta noche vamos a empezar con un shiur, el shiur que ya he dicho, está dividido en dos partes. La primera parte es una reflexión que vamos a hacer acerca del mensaje universal de Pesach, ya sabiendo que se está acercando la festividad, falta muy poquito, así que ya el 30 a la noche ya tenemos el Seder de Pesach, que si bien nosotros no hacemos lo mismo que hacen los judíos, pero sí sumamos juntos a ellos, y lo practicamos de manera especial porque nosotros como noágidas tenemos una halajá particular, propia, ¿no? Así que, bueno, un saludo para todos los mexicanos, para todos los distintos países, argentinos que están viendo este programa, esta clase, y como decía, está dividida en dos partes. Primera parte, reflexión acerca del mensaje de Pesach, y la segunda va a estar dedicada a la celebración noágida, a la halajá, un poco de cómo debemos, o podemos, mejor dicho, celebrar, conmemorar esta festividad. Entonces, los noágidas no estamos obligados, para nada, no estamos obligados, no tenemos una ordenanza de celebrar estas festividades de esta manera, permitida, pero sí podemos hacerlo. Así que estamos con con la posibilidad de hacerlo, y es muy bueno que lo hagamos también, ¿no? Vamos a ver por qué. ¿Qué es tan importante justamente esta festividad? Así que primeramente el mensaje universal de Pesach. El mensaje universal que nos deja. Primeramente vamos a hacer una introducción. La festividad de Pesach, Pesach significa saltear o pasar por encima, y se relaciona con la 10ª plaga que vino sobre el pueblo de Egipto, Misraim, por mano, ¿no es cierto?, obviamente de Moshe y de Aarón. Hashem obró estos milagros, estas plagas, ante la vista de todos, y la 10ª plaga, la última, fue la muerte de los primogénitos egipcios. En pocas palabras se refiere a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia por mano de Moshe. Sucedieron 10 plagas, como dijimos, y después de la última plaga, que sucede en la primera noche de Pesach, el pueblo liberado de la esclavitud para ir a recibir la Torá. Bueno, es un poco, digamos así, una reseña de lo que ocurrió en ese momento en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel se estaba prestando para salir justamente de Egipto. En esa última noche sucede lo que nosotros llamamos Pesach, o lo que el judío llama Pesach, que significa saltear o pasar por encima. Está en la Torá, obviamente lo podemos leer allí, en el libro de Shemot, y vamos a poder tener un poco más de información leyendo, obviamente, la Torá. Pesach representa el paso de la esclavitud a la libertad.
el mensaje universal de Pesach es la libertad. Es la primera proclamación de libertad de la persona, así como la primera manifestación de la autodeterminación de los pueblos también. Habla de libertad individual y de libertad colectiva o libertad social. El impacto que tuvo este hecho de Pesach, de la liberación del pueblo judío de Egipto, tuvo un impacto mundial, un impacto tremendo. A partir de ese momento, las personas comenzaron a pensar diferente, los países comenzaron a pensar, la gente comenzó a pensar distinto, y de esa manera comenzaron a haber ya ideas de libertad, ideas de libertad en los países, en las naciones que estaban subyugadas por otras potencias, por otros países colonialistas, y bueno, y sobre todo el tema de la esclavitud. Esto ayudó muchísimo, fue decisivo este hecho para que luego con el tiempo se inspiraran estas aboliciones de la esclavitud. O sea, comenzaron las personas a pensar distintas. Cada persona, aún así los esclavos, comenzaron a tener ideas de libertad. Así que podemos decir que históricamente ha tenido un impacto innegable en todo el mundo. Y ni hablar de lo que inspira en cada uno de los seres humanos cuando leemos la historia de Pesach, cuando nos enseñan acerca de ello, cómo nos inspira a todos los seres humanos la libertad, justamente, ¿no? De que somos libres, que es una cualidad que solamente el hombre tiene, de las creaciones del Eterno. Y bueno, justamente el hombre tiene esto de la libertad como una marca del Eterno, en imagen del Eterno, realmente nos privilegia y nos permite desarrollarnos libremente como personas, elevarnos espiritualmente, elevarnos, crecer, y bueno, tenemos que agradecer especialmente en esta festividad por la libertad. Para el judaísmo tradicional, la libertad tiene un valor intrínseco, pero que es insuficiente por sí solo. La libertad tiene que estar acoplada a una conducta para hacer el bien en la sociedad. Por ello, el conjunto de ordenanzas que están contenidas en la Torá, tanto la escrita como la oral, ya sean los 613 preceptos para los judíos y los 7 preceptos para los noáfidas, que constituyen un recetario para la aplicación de la libertad a las actividades del hombre, a las actividades humanas. Una de las consecuencias de una vida que se rige por los 7 preceptos de la Torá es que le permite a la persona ser la dueña de sus pasiones, evaluar una situación para luego actuar de manera consciente y responsable, de acuerdo con la convicción y no por la utilidad o conveniencia, acorde a la reflexión y no al deseo del momento. Entonces, digamos, es importante, somos libres, pero ¿para qué somos libres? Somos libres justamente para poder tomar buenas decisiones, para buscar la voluntad del Eterno, para hacer lo que Él nos está señalando a cada uno de nosotros, y de esa manera tomar el camino correcto. Una de las consecuencias, digamos, bueno, sin la festividad, por ejemplo, sin la festividad de Shavuot, la entrega de la Torá en Pesach sería como una sinfonía inconclusa. Se estaría celebrando la liberación de la esclavitud, pero no se sabría qué hacer con esa libertad. Entonces, somos libres, pero ¿para qué somos libres? La finalidad de esa libertad, ¿cuál es? El pueblo de Israel fue liberado de Egipto para ser llevado al monte Sinai y allí recibir la Torá y poder elevarse como persona, como nación. Entonces, somos libres, pero para algo, con un propósito, con un objetivo especial para cada uno de nosotros. Por eso es necesario festejar ambas festividades complementarias. Por un lado, Pesach nos deja un mensaje de libertad en todo su sentido, y por otro lado, Shavuot, el correcto uso de esa libertad para acercarse al Creador con la intención de imitar sus características de justicia y verdad al recibir sus instrucciones, sus preceptos. Entonces, importante el complemento de ambas festividades. Una nos lleva a la otra festividad. Yendo un poquito más allá, una reflexión interesante que encontré es el Maharal de Praga, Yehuda Yoel Ben Bezalel, de bendita memoria,
Fue un destacado talmudista, místico judío y filósofo de la ciudad de Praga, en Bohemia, actual República Checa. El Maharal de Praga afirma, en el libro Geburot Hashem 61, que el éxodo de Misraim, de Egipto, no es un evento político y geográfico en relación a la liberación de unos esclavos, sino que fue un cambio, una mutación existencial, en que el regalo de la libertad se conectó en la misma mente, en la misma psiquis del pueblo de Israel. Con la liberación divina de la esclavitud egipcia se creó un nuevo tipo de persona, el hombre libre, el individuo que nunca hará paz con la opresión y anhelará siempre la libertad. El éxodo implantó dentro del alma de la humanidad una demanda por la libertad y un rechazo hacia la subyugación de las personas que tienen poder en este mundo. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta esto, que no fue solamente un evento, digamos, histórico, geográfico, social, sino que fue un evento espiritual, muy profundo, donde el Eterno en ese tiempo, en esas festividades, se manifestó de manera muy especial, ni hablar de las cosas que podemos leer, de los grandes milagros que sucedieron en ese tiempo, pero que también vino a cambiar la mente del ser humano. La mente, que comenzando obviamente del pueblo judío, ¿no? El pueblo hebreo. Y luego, también con la entrega de la Torá, hubo realmente un impacto a todo el mundo. Y bueno, es una de las cosas que podemos decir acerca de esto. El mismo pueblo judío experimentó luego de ese momento, de ese éxodo, muchas situaciones de persecución, dominación, pero nunca dejó de verse como gente libre, y nunca aceptó las condiciones de dominación, nunca aceptó la persecución, nunca aceptó todo ese tipo de situaciones contrarias, nunca se resignó, y siempre desde su interior clamó en protesta contra la tiranía, contra la crueldad, y ya que una sociedad gobernada por la maldad y por la corrupción no se puede sostener. Siempre mantuvo la esperanza que el futuro sería diferente y que la redención finalmente llegaría. Así que estamos todavía esperando esta redención, ¿pero por qué? Porque el pueblo judío siempre albergó esta esperanza y la transmitió y la transmite al mundo, ¿no? De que va a venir la redención, que pronto en estos días, seguramente, y así pedimos y así queremos que sea, que venga el Mashiach y que podamos todos, judíos y no judíos, judíos y no ágidas, realmente vivir en este nuevo mundo transformado, haciendo la voluntad del Eterno, ¿no? Entonces, bueno, justamente dice el Maharal, es por eso que el judío celebra todos los años la festividad de Pesaj, tal como el Baal Shem Tov, de bendita memoria también, dijo, donde el hombre desea estar, allí se encuentra. Esto significa que el hombre es esencialmente libre, puede decidir. En el misticismo judío, nuestro deseo de libertad es una de nuestras cualidades más divinas. Más nos asemeja a Dios. Como decíamos, los ángeles no pueden decidir, no tienen libre albedrío. Ni hablar de los animales y de las creaciones más inferiores. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos algo que no tiene ninguna otra creación y que nos asemeja a Dios. Es justamente el poder elegir, el tener el libre albedrío. Entonces, y así como Dios es absolutamente libre, el hombre creado a imagen suya anhela ser absolutamente divino, absolutamente libre. Esta divinidad es inherente al ser humano, que nos lleva a desafiar y trascender los límites impuestos sobre nosotros, incluyendo los límites de nuestra propia naturaleza. No resignarnos, el hombre no se debe resignar, tiene esa libertad, pero no aceptar la dominación de ningún tipo, o sea, no aceptar la dominación de ninguna religión, de ningún dogma, y que se venga a querernos imponer, no aceptar ningún tipo, digamos así, de barrera, de impedimento propio que está en nuestras vidas, sino no resignarnos a eso, sino estar en la lucha para poder sobrepasar todo eso, los malos hábitos, aquellas cosas que hemos traído desde antes, cosas que hemos venido acarreando, bueno, no quedarnos con eso, sino justamente
no resignarnos, sino buscar justamente la liberación por la libertad misma que tenemos como seres humanos. Finalmente, a través del cumplimiento de los 7 preceptos, los seres humanos adquirimos la libertad. Es muy importante. La posibilidad de expresar nuestra propia personalidad, nuestra propia identidad como personas, como seres humanos. Y cada uno descubre que es Noágida, que es un hijo de Noah, y que tiene esa identidad, descubre esa identidad, y los 7 preceptos, los 7 mandamientos universales están hechos a medida para nosotros. Cuando nosotros cumplimos esos mandamientos que fueron hechos para nosotros, diseñados, entonces de esa manera estamos expresando esta personalidad e identidad y podemos ser verdaderamente libres, vivir esta libertad y disfrutar esta libertad plena. Pero siempre dentro de un marco de respeto a los derechos de los demás, a los derechos de nuestro prójimo. Somos libres para construir el mundo con Shalom. Entonces, hay una responsabilidad detrás de esto también. O sea, podemos como seres humanos, así como comenzando por el hecho de Pesaj, del pueblo judío, podemos decidir si hacer o no lo que Hashem nos está ofreciendo. Podemos, si lo aceptamos, obviamente vamos a recibir muchísima bendición, hasta se nos promete también la resurrección y poder estar en el mundo venidero, ser parte del mundo venidero, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, que si aceptamos lo que Hashem nos ofrece, tenemos todas esas bendiciones y esos privilegios que Él nos señala, nos ofrece. Pero somos libres de decidir si queremos o no queremos. Y la libertad que tenemos como seres humanos es amplia, es general. Tenemos una libertad libertad espiritual, libertad de todo tipo, ¿no? Social. El ser humano debe buscar la libertad en todos los órdenes de su vida. Y bueno, ya no sé si hay alguna pregunta que tienen acerca de lo que hemos hablado hasta ahora, porque luego vamos a seguir hablando acerca de la celebración justamente de Pesaj para el Noágida. No sé si habrá alguno que tiene alguna duda. Si no seguimos, vamos a seguir hablando acerca de cómo celebra, o si debe celebrar y cómo celebra el Noágida, el Ben Noaj, la festividad de Pesaj. Muy bien. Seguimos con la celebración noágida, digamos, la otra parte. Son sugerencias que vamos a encontrar, principalmente en este material que yo les dije, el mensaje universal de Pesaj, que pertenece a noágidas.org, del Rabino Grossman. Allí está, ahí las sugerencias básicamente están ahí, y vamos a dar algunos otros tipos de consejos y de ideas que pueden servir también, sumando a esto. Entonces, bueno, primeramente vamos a decir, previos a la noche del Seder de Pesaj, que es el primer de Pesaj, realizar una limpieza profunda de toda la casa. Y no tiene esto que ver con eliminar el Hametz, porque justamente la eliminación del Hametz tiene que ver con un mandamiento para el Yehudí, para el judío. Nosotros no tenemos ese mandato, ese precepto, sino que lo hacemos sumándonos a ellos, pero ya vamos a ver que hay otro tipo de sentido, ¿no? Simplemente es para recordar, por medio de dicho esfuerzo, la vida difícil que tuvieron los judíos cuando eran esclavos. Cuando estamos haciendo una gran limpieza en la casa, que de paso, casi siempre todas las personas tenemos un momento, quizás en el año, en donde hacemos la gran limpieza de la casa, donde damos vuelta a la casa, donde tiramos lo que nos sirve, hay ropa que nos quedó chica, hay ropa que no la vamos a utilizar, incluso podemos también donarla, podemos darle esa ropa a la gente que lo pueden estar necesitando, hacer una obra de bien con eso también, ¿no? Así que aprovechar este momento para este esfuerzo que lleva de dar vuelta a una casa, limpiarla completa, o acomodarla, tirar lo que nos sirve, cambiar de lugar quizás los muebles, ese esfuerzo que lleva a acomodar la casa nos debe remitir al esfuerzo, de cierta manera, como para pensar en ese momento en el esfuerzo que han tenido que hacer
la difícil vida que tuvo el pueblo judío en Egipto cuando fue esclavo. Entonces, también aprovechar, y esto es más importante quizás, ese tiempo previo a la Pesaj, para realizar justamente una profunda limpieza espiritual. O sea, quitar el hametz de nuestra alma, de nuestro ser. Es decir, los malos pensamientos, malos hábitos que hemos venido atrayendo, acarreando, quitar idolatría, porque por ahí nos parece que porque ya no tenemos más una estatua, ya está todo bien, y la idolatría se radicó, pero muchas veces no es así, la idolatría, y por eso hay que estudiar, obviamente, y muy bueno lo que están haciendo en esta plataforma, de poder estudiar los temas no ágidas, las leyes, y ahí, bueno, vamos a ver que la idolatría es mucho más profunda que simplemente tener una estatua, o, digamos, no somos liberados solamente al quitar una estatua de nuestra casa, sino que hay idolatrías que tienen que ver más que todo con la mente, ¿no? Uno está atado a veces a cosas, a seres, a personas, muchas veces, a religiones, a ciertas cosas que nos cuesta dejar. Y bueno, y justamente ver si por ahí no estamos cometiendo idolatría en nuestras propias vidas, algún tipo de idolatría, o egolatría, a veces cuando uno mismo se autoadora, se adora a sí mismo, también es una forma de idolatría. Entonces, este es un tiempo para meditar, para reflexionar, para limpiarse de todo esto, también de malas relaciones, por ahí, hacer, digamos, ajustes en nuestras propias vidas, ¿no? Cosas que están mal, cosas que veníamos haciéndola mal, bueno, hacer un giro total. Aprovechar esta oportunidad, y bueno, en la primera noche de Pesaj, ya entramos de los días previos, que el pueblo judío se dedica a justamente eliminar el hametz de sus casas, y después de eso viene la primera noche de Pesaj, que es el seder, el orden que se lleva a cabo en la noche de Pesaj. Entonces, bueno, en ese momento realizar una cena festiva en el hogar, invitando a familiares y allegados, con sabiduría, yo diría, con mucha sabiduría, elegir un poco a las personas que vamos a invitar. No queremos que se genere en la noche de Pesaj un problema, ¿no es cierto? Porque obviamente hay gente que viene, gentiles que vienen del paganismo, y por allí, bueno, van a empezar a decir cosas incorrectas acerca de lo que vamos a hacer en esa noche. Entonces, para no generar ese enfrentamiento, bueno, con sabiduría elegir las personas que vamos a invitar, ya sean familiares, ya sean allegados a nosotros, amigos, gente que tiene a veces cierta inquietud por la Torá, y que es bueno que tenga esta experiencia con nosotros. Preparar una rica comida, tener a disposición vino, y se aconseja aquí, obviamente, beber no más de una copa. La mayoría aconseja esto porque justamente nosotros los hijos de Noaj tenemos de nuestro padre Noaj una situación que nos tiene que servir a nosotros como, digamos, como ejemplo, el tema de que Noaj se emborrachó, se embriagó, y bueno, entonces tengamos cuidado con ese tema del alcohol, tomemos lo justo y no nos excedamos en esa cuestión del alcohol, ¿no? Entonces una copa libera, una botella ya esclaviza. Entonces tengamos cuidado. Justamente en la noche de Pesaj, que estamos celebrando la libertad, no nos vamos a hacer esclavos del vino, por ejemplo. Entonces, bueno, es una de las cosas que podemos decir. Y también algunas matzot, panes sin levadura, que lo pueden comprar en algunas judaicas, hay lugares que se pueden conseguir, averiguar dónde se pueden conseguir las matzot, que nosotros lo hemos conseguido siempre, bueno, que hemos comprado en las judaicas. Te lo envían a domicilio, en el caso que estamos un poco fuera de las ciudades, de los lugares donde hay judaicas, ¿no? Y que está en la ciudad donde hay una judaica es mucho más fácil, o digamos una sinagoga, una comunidad judía que le puede proveer justamente de las matzot. También el maror, justamente la hierba amarga, que puede ser cualquier hierba amarga que uno tenga a disposición, tenemos que tener en cuenta eso. Cazoret, que es puré de frutas, también, que se puede preparar con frutas ahí del lugar. Algunos lo hacen con manzana, y bueno, otro tipo de frutas también. Y justamente sirve para sumergir el maror, que es amargo. En la noche de Pesaj se hace digamos, esto de sumergir el maror, que es amargo, en lo dulce de la fruta.
No está prohibido comer levadura, o sea, nosotros como noágidas no tenemos prohibido comer pan con levadura, aparte, ¿no es cierto?, en la noche de Pesaj, en la cena. Tampoco estamos obligados a comer comida kasher. Sí podemos comer, obviamente que siempre es mejor si podemos evitar de comer comida no kasher, o sea, que no todo sea no kasher, o sea, que por lo menos algo, algo sí podemos tener no kasher, pero la mayoría sería bueno que sea comida lo más kasher posible. O al menos animales no impuros, tratar de ponernos un poco más a tono con la festividad. Debe quedar claro que la finalidad de la cena es celebrar la libertad. ¿Sí? No estamos haciendo otro tipo de celebración, nosotros no somos judíos, no estamos celebrando Pesaj porque somos judíos, no somos judíos. Entonces, que no se confunda esa cuestión. Nosotros estamos celebrando la libertad, estamos sumándonos al pueblo judío, a la celebración de Pesaj del pueblo judío, como noágidas, y estamos celebrando la libertad. La vida, la fidelidad del Eterno para con nosotros, cuánto tenemos que agradecer porque nos liberó de la idolatría, cuánto tenemos que agradecer que nos liberó de las religiones que son falsas, de los dogmas, de ciertos líderes que por ahí nos lavaron el cerebro, de liberarnos de tantas cosas, de hábitos malos, fundamentalmente de la ignorancia, al conocer la verdad, somos liberados de tantas cosas. Y es un momento para agradecerle al Eterno de corazón en esa noche por esto que Él nos ha regalado. Es un privilegio poder en este tiempo ser uno de las personas en el mundo gentiles que estemos en la verdad, que estemos recibiendo del pueblo judío tanta riqueza. Somos privilegiados. Entonces, agradezcamos esta situación justamente en esta festividad de Pesaj. Porque ellos fueron libres, nosotros somos libres también. Entonces tenemos que estar agradecidos. Entonces también el amor al prójimo, también tener en cuenta eso, el respeto a Israel. Israel es el centro de esta festividad, el Eterno y el de Israel, entonces no nos olvidemos de esto, el respeto profundo a Israel, contra todo tipo de pensamiento antisemita, obviamente, no permitir que alguien le quiera dar otro sentido en esa noche, un sentido pagano a la festividad. Que nadie venga y le diga, este es el vino, la sangre, o venga a decirnos, el pan es no sé qué cosa. Bueno, esas cosas no las debemos permitir. Tenemos que preparar todo y con sabiduría para que estas cosas no ocurran y aclarar estas situaciones. Nosotros no somos cristianos, nosotros no somos de ningún otro tipo de credos, solamente somos monoteístas, que estamos siguiendo lo que la Torá dice y estamos solamente celebrando la libertad, la vida, la fidelidad. En la cena, durante la cena, beber una copa de vino, símbolo de alegría. Nos alegramos. ¿Por qué nos alegramos? Por la libertad. Celebramos la salida del pueblo judío de Egipto y de la importancia que tiene la libertad, esa libertad para nosotros. También en el momento de la comida, recitar algunos salmos, y ahí en el material justamente de Noágidas tenemos los salmos, están copiados los salmos textualmente, para que lo puedan leer de allí, pueden imprimir las hojas. Se recomienda el Salmo 114, luego el Salmo 136 y el Salmo 105. Son esos salmos o Teilim, ¿no? Como quiera lo podemos decir en hebreo, Teilim. En la comida, comer masá. Durante la comida, la masá, ahí entramos un poco rápidamente a explicar el sentido para nosotros. La masá es símbolo de pobreza, sugiere humildad de parte nuestra, y es un recordatorio de la esclavitud también del pueblo judío. Comer maror, sumergiéndolo en jaroset, justamente es la amargura de la esclavitud, simboliza la amargura de la esclavitud y la dulzura de la liberación. Es la amargura que se transforma en algo dulce y nos produce una elevación espiritual. Porque en realidad la situación adversa de la esclavitud del pueblo judío fue transformada en una bendición. Porque a través de esas experiencias negativas que tuvieron, pudieron luego de recibir el mensaje de liberación y aceptar
y creer y poner la emuná, la fe en Hashem, ser liberados y ser llevados a una elevación espiritual. Fueron conducidos al Sinai, luego primeramente al desierto, para ser purificados. Lo primero que ocurre en nuestras vidas es que cuando llega el mensaje de la Torá, bueno, hay un periodo de purificación, un periodo de desierto. Nos sentimos solos, nos sentimos que no somos ni una cosa ni la otra, no encontramos quizás, todavía no asimilamos nuestra identidad, nos encontramos muy solos, ¿sí? No somos cristianos, no somos judíos, ¿qué somos? Y estamos allí y tenemos un montón de situaciones que llevamos encima, que tenemos que empezar a cambiar y a trabajarla, dejar la idolatría, purificarnos de todas esas cosas, de todas esas costumbres falsas que veníamos teniendo de antes, dejar todo eso atrás para luego abrazar los 7 preceptos y comenzar a vivirlos a esos 7 preceptos con compromiso y total fidelidad. Entonces, tenemos, como decíamos, el Maror sumergido en Haroset, y luego, en el transcurso de la cena, se debe proceder a lo esencial, a conversar acerca de la redención de Israel física y espiritual. O sea, en el momento, ¿qué conversación tenemos que tener en ese momento? Y vamos a hablar fundamentalmente, vamos a guiar la conversación para que podamos transmitir el verdadero sentido de esa celebración. Hablamos acerca de la redención de Israel, ya sea física y espiritual, y cómo eso nos afecta también a nosotros, y lo que podemos sacar de enseñanza de todo esto. Durante los días restantes, después de la cena de Pesach, del Seder de Pesach, se recomienda lo siguiente. Yo tomé aquí un poco, basándome como puntapié para hablar del tema, lo que dice el Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, lo que dice es algo tremendo para que nosotros atesoremos, lo tengamos en cuenta en todo momento. El mundo se sostiene sobre 3 pilares: la Torá, el trabajo, que en este caso sería la tefilá, la oración, la plegaria, y los actos de bondad, que podemos decir la sefirá. Entonces, cuando tomamos estos 3 pilares, fundamentales no solamente para la vida del Yehudí, sino también para la vida del Ben Noach, nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de la Torá, ¿qué podemos hacer en esta festividad, en este tiempo, con respecto a la Torá? Y aparte de estudiarla como la estudiamos siempre, leemos, estudiamos lo referente a Pesach y lo que nos puede llegar a afectar a nosotros, de qué manera nos afecta a nosotros, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es difundir, aprovechar la oportunidad para difundir los 7 preceptos universales. Darle a conocer a los gentiles que también ellos son potencialmente noágidas, y que esa es su verdadera identidad, y que hay 7 preceptos que tienen que cumplir, y que Hashem les hace responsables por esos 7 preceptos. Si no quisieron escuchar, no quisieron investigar, también son responsables. Entonces, bueno, que nosotros concienticemos a los gentiles como nosotros, que son potencialmente noágidas y que tienen que vivir de acuerdo a esos 7 preceptos universales. Entonces, aprovechar la oportunidad para esto, dedicar en cuanto al tema del trabajo, del servicio a Hashem, la tefilá, dedicar a hacer tefilá, plegaria, pidiendo especialmente, ¿no es cierto?, por ciertas cosas determinadas. Acá, bueno, primeramente para bendecir al Eterno, por la liberación de Israel. Bendecimos al Eterno por haber liberado a Israel, porque a través de esa liberación vino la liberación nuestra también. Y rogarle a Hashem por la pronta venida del Mashiach, con la consecuente redención final de todas las naciones de la tierra. Entonces, el hecho de que nosotros estemos hoy compartiendo Torá es un logro tremendo. ¿Quién hubiera pensado años atrás que esto lo podríamos hacer? Hoy estamos a través de este medio, como de otros, ya sea por lo escrito, ya sea por videos, por audios, y cada vez más personas nos estamos sumando a la difusión de los 7 preceptos, a la difusión del noajismo. Y por eso, digamos, es algo que increíble, realmente es algo muy, 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 muy grande, y esto acelera
digamos de cierta manera, la venida del Mashiach, porque si bien Israel es el que tiene que hacer su principal parte en todo esto, también las naciones, ¿sí? Porque cuando en el mundo se encuentren ciertas condiciones, el Mashiach va a venir. Y nosotros estamos justamente contribuyendo a esta causa. Aparte de la tefilá, tenemos finalmente los actos de bondad. Los actos de bondad, tenemos que aumentar las cantidades destinadas a sedacá. Esto es muy importante, prestemos atención. Tenemos que aumentar las cantidades destinadas a sedacá en el tiempo de Pesaj. No tenemos que permitir que nuestro egoísmo aflore, el materialismo aflore, el Yetzer Hará, y que, al contrario, tenemos que buscar la libertad también en estas cosas, ¿no? La libertad, no estar atados al bolsillo, ¿no? Atados a dinero y no queriéndolo soltar, no queriendo bendecir a otros. Entonces, también nos tiene que servir la festividad, esta festividad, para aumentar nuestro nivel de caridad. ¿Y en dónde lo podemos poner a esto? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. En caridad, obviamente, contribuciones económicas a personas pobres de la comunidad, si estamos en comunidad, y fundamentalmente instituciones, medios, centros, Beit Midrash, encargados de enseñar y difundir el noajismo. Por ejemplo, Shema Israel es una comunidad, y allí seguramente para todo esto, para difundir, necesitan medios, así que se puede ofrendar allí. Para noágidas.org también es muy bienvenido toda ofrenda o toda sedacá. Ofrenda es un poco un tema por ahí un poco que se nos pegó y que tenemos que dejarlo ir, ¿no? En realidad es una sedacá, no es una ofrenda. Entonces tenemos que justamente aprovechar este momento para darse de acá y a estos centros que están promoviendo el noajismo. Nosotros tenemos que valorar tremendamente la labor que están haciendo esta gente, estas personas, rabinos, están maestros también, están dedicándose a los gentiles, dedicándose a los que están afuera de su pueblo. Entonces, no son muchos los que están haciendo esto, son pocos por ahora, cada vez se van sumando más, Baruch Hashem, y tenemos que valorarlos mucho. Y entonces, el hecho de que se mantenga abierto un Beit Midrash, que se mantenga en funcionamiento una página, que se mantenga en funcionamiento, es fundamental para nosotros. Nos estamos alimentando de allí, estamos recibiendo de ese rabino, como en el caso nuestro, bueno, Rabino Grossman, estamos recibiendo su tiempo, su enseñanza, y es invaluable. Así que es importante destinarse de acá para todos estos centros. También otra cosa es la liberación del egoísmo y el materialismo. Sí, también, como decíamos, con respecto a darse de acá, liberación del egoísmo y liberación del materialismo a través de los actos de bondad. Y una de las cosas para terminar, y después vamos a ver si hay alguno que quiere hacer alguna pregunta por allí, o tiene alguna inquietud. Para terminar, es importante, está puesto en grande allí, no tomar para sí mandamientos rituales que son exclusivos de los judíos, ¿sí? Entonces, sabemos que obviamente necesitamos instruirnos para esto, y por eso tenemos que estar en una yeshivá, en una midrash, para poder recibir instrucción acerca de cuáles son los mandamientos para judíos y cuáles no se pueden, digamos, cuáles son los mandamientos exclusivos y cuáles no son exclusivos, que lo podemos también hacer nosotros. Y por eso es importante la instrucción. Es importante tener un Beit Midrash, asistir a un Beit Midrash, ya sea virtualmente o presencialmente, alguna comunidad, como en el caso de Shema Israel, donde también están dando clases, shiurim, para la gente que se quiera acercar. También es muy importante recibir instrucción para justamente diferenciar una cosa de otra y no cometer errores que pueden ser bastante serios. En el caso, por ejemplo, de tomar para sí un mandamiento que no solamente para los judíos, estamos robando. Y nosotros como noágidas tenemos el precepto de no robar. No podemos robar de la identidad del pueblo judío. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas, no tomar entonces mandamientos rituales de los judíos, y
quizás haya una diferencia, y en esto no me quiero meter porque no estoy en el tema, con aquellos que están realizando un proceso de conversión, ya es otra cosa, otro tema que seguramente con el rabino con el cual están ustedes trabajando, con el cual están ustedes, digamos, haciendo el proceso de conversión, tendrán que acordar y ver qué es lo que se puede hacer o no. Básicamente yo estoy hablando para el no ágida. Para el no ágida, en general, para todo no ágida, que debe tener mucho cuidado con este tema de no copiar cosas de los judíos que, bueno, no podemos nosotros hacer. Podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer mucho, aparte de los 7 preceptos. Podemos también tomar otros preceptos, pero no mandamiento, porque se nos mandó a hacerlo. Simplemente lo queremos hacer porque nos agrada, porque nos viene bien. Entonces, de esa manera, no estamos quebrantando, digamos, un precepto allí. No estamos ofendiendo al Eterno en estas cosas, ¿no? Quebrantando preceptos. Muy bien. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta que creo que por aquí hay? A ver, vamos a ver. Dice aquí, Shalom, ¿cómo se pueden difundir los 7 preceptos sin que parezca que estamos haciendo proselitismo o tratando de convertir, ya sea a familia o amigos? Claro, eso hay que tener mucho cuidado, es muy buena la pregunta, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Nosotros no somos misioneros, ¿sí? Hemos salido, la mayoría quizás de nosotros venimos de ahí, venimos del misionerismo, y bueno, no tenemos que hacer lo mismo, pero no por eso tenemos que dejar de compartir la verdad. Ahora, claro, ¿cómo hacerlo? ¿De qué forma? No vamos a golpear puerta como hacen esta gente, ¿no es cierto? No vamos a quererlos convertir a ninguna cosa. Simplemente, de a poco, conversando, tomando en cuenta las conversaciones diarias y cotidianas, aquellas cosas que nos unen. Por ejemplo, hay muchos mandamientos, digamos, varios mandamientos de los no ágidas que aún los que son paganos también lo tienen en cuenta, aunque no con la claridad que lo tenemos los no ágidas, ¿no? Pero, por ejemplo, de no robar, no matar, se puede hablar de muchas cosas en común, y de esa manera, de a poquito podemos ir llevándolos a otros mandamientos, a otros mandamientos que son más difíciles de abordar, como la idolatría, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tener mucho cuidado, pedirle sabiduría a Hashem sobre todas las cosas, tenemos que pedirle sabiduría a Él, para poder actuar correctamente, con mucho respeto, con amor sobre todas las cosas, no queriendo tener la razón, no queriendo llevar a nadie a ningún lado, simplemente compartir de a poquito, de acuerdo a la inquietud de la gente. También va surgiendo inquietudes, nos preguntan, sobre todo esperar que nos pregunten, o si no también nosotros podemos utilizar la pregunta. Esto tenemos que aprender de los judíos. Los judíos utilizan muy bien la pregunta, y nosotros empezar a hacer preguntas, no querer enseñar, sino simplemente dar preguntas para que la gente piense, ¿sí? O sea, que la gente a través de una pregunta lo lleve a investigar, a pensar, a cuestionarse ciertas cosas, ¿sí? La cena, acá preguntan si la cena por Facebook debe ser el primer día. Sí, básicamente se hace el primer día. El Seder de Pesach, no de la manera que lo hacen los judíos, pero sí justamente en el primer día. Está bien una pregunta muy interesante. Bueno, no sé si hay alguna otra. Estas son algunas sugerencias que hemos dejado de lo que podemos hacer en el tiempo de Pesach. Creo que hay bastante para hacer también de parte nuestra. Tengamos mucho cuidado, como lo vuelvo a reiterar, tengamos mucho cuidado cuando llevemos adelante la noche de Pesach, de no hacer oraciones, o sea, de no hacer invocaciones que sean solamente judías, ¿sí? Porque realmente por ahí hay ciertas, de los sidurín, tenemos muchas oraciones por allí que se toman, que pueden usarse, que siempre tener un rabino que nos esté guiando en esto. Por ahí hay ciertas bendiciones que están hablando de que es propiamente para el pueblo judío, que así lo ordenó Hashem, que por eso que Hashem nos ordenó hacer tal cosa,
y una bendición a Hashem porque nos mandó a hacer tal cosa. Y no, nosotros no, los gentiles, los noágidas no nos mandó a hacer todo eso. Entonces no podemos utilizar ese tipo de bendiciones en las noches del Seder de Pesach. Acá dice, al terminar Pesach, ¿se hace otra? Básicamente se puede hacer, no sé, eso de la verdad que nosotros no acostumbramos a hacerlo. No, creo que principalmente se habla siempre de una cena al principio. De todas maneras, aquí no hay ley, aquí no hay una obligación de parte nuestra de hacerlo de una determinada manera. Obviamente hay ciertas cosas que no las podemos hacer. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es qué cosas no se debe. Después de más, si quiero hacer una cena hoy, mañana y pasado, lo puedo hacer, pero siempre que sea con otro sentido, que no sea como diciendo voy a hacer esto porque se me manda hacerlo en la Torá. No es así. No sé si más o menos quedaron respondidas las preguntas. Hay muchas cosas que seguramente por ahí no las sé, estoy aprendiendo como ustedes, lo mismo, así que no hace mucho tiempo que estoy en el noajismo, así que de a poquito tenemos que tener un poco de paciencia. Si lo que no sabemos algo tenemos que averiguarlo, preguntémosle al rabino que está a cargo nuestro, por allí, para que nos esté orientando. No tengo todas las respuestas seguramente, pero bueno, algunas cosas he venido, algunas cosas he venido leyendo, algunas cosas he venido, digamos, aprendiendo. Así que bueno, lo que he aprendido, lo poquito que he logrado saber, lo trato de transmitir, porque realmente en su momento lo necesité. También lo necesité yo, me sentí solo, hasta que conocí al rabino, obviamente no lo conocía, bueno, pero bueno, es feo, es muy feo para un noágida que empieza a descubrir la verdad y no tiene quien lo guíe. Así que es importante compartir lo poco que sepamos, le podemos estar ayudando seguramente a otro, ¿no? Y si bien yo estoy haciendo esto con ustedes en este momento, ustedes también lo pueden hacer, lo tienen que hacer moralmente, digamos, lo tienen que hacer, es una obligación moral, digamos, de compartirlo con otros no ágidos por allí, que no saben qué hacer, no saben qué hacer, y por allí hay gente que con buena intención está haciendo mal las cosas y le podemos ayudar también. Así que bueno, la verdad, muy contento, ha sido para mí la primera experiencia que tengo en transmisión, en vivo. Gracias por darme la oportunidad, Ezequiel, por darme esta oportunidad de transmitir este mensaje. Y bueno, seguramente tener otra oportunidad. Como una pregunta más, ya para terminar, con esta vamos a cerrar. Acá dicen, bueno, tenemos que leer solo los salmos que usted nos indicó, ¿verdad? Bueno, esos son los salmos que nos indicó el rabino. O sea, que el rabino nos ha indicado esos salmos, y yo creo que es bueno atender a eso que nos está diciendo. Son adecuados para ese momento, digamos. Los salmos son para distintas situaciones. Y bueno, y son salmos que un rabino nos está diciendo que las podemos leer en esa situación. Bueno, con respecto a la bendición de los alimentos, si puede ser en hebreo. Bueno, eso depende. No hay una negación con respecto, no hay una prohibición con respecto a esto. Está bien hacerlo en hebreo, yo creo que está bien, siempre que uno lo haga también, creo yo, personalmente, en español, para que la gente que no entiende el hebreo. Entonces está bien hacerlo en hebreo porque es la lengua sagrada, ¿no es cierto? La lengua Kadosh, y está bien, pero también hacerlo en español, en el idioma que uno hable, para que los que estén en la mesa junto con nosotros entiendan lo que estamos diciendo, y sobre todo que puedan decir el amén. Sabemos muy bien, o sea, algunos sí, bueno, para los que no lo saben también lo digo, es importantísimo el amén, ¿sí? O sea, la persona que da la bendición no lo dice, pero la persona que escucha al final tiene que decir amén, porque es lo mismo que si lo hubiera dicho ella también. Entonces, sumándonos a las bendiciones que se hacen, al decir amén es como si uno también lo hubiera dicho. Preguntan qué otro libro se puede comprar para leer esa noche. No, la verdad que yo no tengo respuesta para eso. Yo le diría que nos enfoquemos en leer, en meditar acerca de lo concerniente al Éxodo, a lo que sucedió en ese momento, y bueno, libros por ahí no tengo en este momento ninguno que se me venga a la mente como para leer en ese momento.
pero si hay algún libro que se recomienda, algún rabino lo recomienda, para los noágidas está bien, es decir, se puede hacer. Yo no tengo ninguno en este momento para recomendar. Sí, obviamente la Torá, los capítulos concernientes justamente a la historia de Pesaj, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, aquí justamente está compartiendo Shema Israel Monterrey una sugerencia, dice, puede leer toda la historia de Pesach, desde la historia de Yosef hasta la salida de Misraim, de Egipto. También una sugerencia que está haciendo justamente Ezequiel. Bueno, no tengo otra cosa que decir, solamente desear bendiciones para todos, que Hashem les bendiga a todos y que todos sigamos trabajando arduamente para que este mundo pueda ser mejor. Esa es nuestra misión, ¿no? Hacer de este mundo un mundo mejor. Hay mucha gente que lo está haciendo, hay mucha gente que lo está queriendo hacer, no sabe cómo, no tiene a lo mejor todavía las herramientas, el conocimiento para encauzar todo ese buen deseo que tiene. Somos nosotros los que tenemos que ayudarles a encontrar el sentido que tienen que tomar. Entonces, bueno, ¿cómo hacer de este mundo un mundo mejor? Difundiendo las 7 leyes, los 7 preceptos universales, el noajismo, es la única forma, la única manera de mejorar este mundo, porque es la forma en que el Eterno lo ha diseñado. Entonces el Eterno diseñó las 7 leyes para nosotros y tenemos que hacer eso, difundir esas 7 leyes, cumplir, velar por ello, ¿sí? Entonces, luchar contra el antisemitismo, apoyar a Israel siempre, a los rabinos, apoyarlos, orar y bendecirlos, y bueno, y estar siempre a la par de ellos para hacer este mundo un mundo mejor, transmitir las verdades de la Torá a los demás, gentiles, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, muy bien, entonces mis saludos para todos los que han estado conectados por Facebook, les agradezco su atención, también a los que están en la plataforma, muchas bendiciones para todos ustedes, y para los que van también a escuchar después el audio, o van a escuchar, están escuchando también o viendo el video que va luego a ser publicado. Espero, bueno, pronto verlos o tenerlos aquí juntos para compartir quizás otra oportunidad. Y bueno, deseo, como todos ustedes seguramente, la pronta venida de Masías, que sea su venida pronta en estos días, en nuestros propios días. Amén. Amén, muchas gracias, Reuel. La verdad que una clase muy, muy bonita, muy amena. Te agradezco bastante tu tiempo y a todos los amigos que nos acompañaron el día de hoy para seguir esta hora de estudio semanal con nuestros amigos noágidas. Muy interesante todos los comentarios, las preguntas también. Y bueno, me gustaría agregar un poquito acerca de la pregunta que hizo nuestro amigo Carlos Joaquín, acerca de cómo difundir los 7 preceptos. Bueno, una de las cosas como lo hacemos a diario prácticamente es aprovechando la oportunidad que incluso nuestros amigos noágidas nos dan. Y bueno, en general toda la sociedad, por ejemplo, en estos días, mucha gente come o deja de comer carne roja por cierta creencia idolátrica. Entonces, nosotros tenemos una costumbre en mi familia, desde hace muchos años, que mi mamá, por ejemplo, y mi papá, nos instan mucho precisamente en esa semana a hacer carne asada. Entonces, en la casa de ustedes hay carne asada. Entonces la gente luego pregunta, oye, esta semana no se come carne. Nosotros sí comemos carne sin problema y usted también debería de comer, no pasa nada. No, es que eso está mal, no pasa nada. Entonces empezamos a hablar precisamente en esas oportunidades. Nosotros lo vemos como una rectificación para ellos, porque del lado de la impureza empiezan ellos a conocer idolatría. ¿Y nosotros qué hacemos? Por el lado de la pureza, de la Kedushá, le empezamos a revertir ese pecado de los cuales ellos tienen en su mente muy arraigados. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan luego ya a comer carne como si nada. Y entonces les empiezas a quitar ciertas prácticas paganas y eso pasa cuando es Navidad, que cuando es estas fechas que no comen carne y cosas así. Entonces, es una manera en que nosotros podemos difundir los 7 preceptos
¿sí? Sin que parezca que estamos haciendo proselitismo e incluso que no queremos convertir a nadie. De hecho, no estamos convirtiendo a nadie, al contrario, en esta parte de hablarle de Hashem a la gente, lo único que estamos haciendo es conectarlo con su verdadera identidad noágida. Entonces, al contrario, estamos desconvirtiéndolos del cristianismo y estamos adecuándolos a su verdadera identidad noágida. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien, les agradezco su tiempo, me da gusto verlos conectados, aparte amigos aquí de la comunidad y amigos noágidas de todo el mundo prácticamente, y pues les deseo todo lo bueno, todo lo mejor. Gracias, Reuel, que Hashem te bendiga donde quiera que estés, con bendiciones buenas y dulces, a ti, a tu familia, hoy y siempre. Esperamos que en esta misma semana, esperamos que venga Mashiach y estemos ya con el Am Israel todos juntos. Amén. Saludos a todos, shalom. Que descansen, gracias. Shawato. Shalom, Ezequiel. Que le vaya muy bien. Gracias por todo. Hay una pregunta. Ok, adelante. Carlos Joaquín, ¿comentaste algo al respecto? No, solo me despedía. Shalom a todos. Okay. Gracias. Gracias, Carlos, que estés bien. Gracias. Nos vemos en la próxima muy pronto. Que descansen. Shawato. Gracias igualmente. Buenas noches.